Bueno, fíjate que es como la diferencia entre, digamos, leer rapidísimo el menú de un restaurante y realmente sentarse a degustar un platillo complejo. O sea, el menú simplemente te informa qué ingredientes hay en la cocina, ¿no? Claro, te da los datos y ya. Exacto. Pero la comida, el acto de masticarla, de digerirla, eso es lo que verdaderamente altera y nutre la química del cuerpo. Y esa distinción fundamental es el motor de esta inmersión profunda que vamos a hacer hoy. Sí, es una excelente analogía para arrancar porque hoy nos vamos a meter de lleno en un documento muy específico. Es la lección 5 titulada Cómo estudiar la Biblia. Ajá. Y este texto establece una línea divisoria, diría yo, innegociable, entre simplemente pasar los ojos por un texto sagrado para, no sé, cumplir una cuota diaria y verdaderamente estudiarlo. Totalmente. Y para entender bien las ramificaciones de esta idea, vamos a desempacar exclusivamente esta lección 5. Pero claro, para darle más carnita al asunto, vamos a cruzar esta guía con un montón de fuentes de apoyo. Que están interesantísimas, por cierto. Uy, sí. Tenemos apuntes históricos sobre tradiciones helenísticas, algo de exégesis del griego y el hebreo, y también los comentarios del Nuevo Testamento judío de David Stern. Herramientas pesadas, sí. Exacto. Pero antes de arrancar, quiero dejar súper claro algo para quien nos escucha. Nuestro objetivo aquí es examinar e informar sobre las ideas teológicas y los métodos de estos documentos, de manera totalmente imparcial. Claro, no estamos tomando posturas ni diciendo qué creer. Tal cual. Solo estamos explorando el valor cultural y espiritual que proponen estos textos originales, ¿verdad? Así que bueno, ya con las cartas sobre la mesa, arranquemos. Perfecto. Este documento principal, la lección 5, lanza una afirmación que, sacude un poco la perspectiva moderna. Dice que la mera lectura de la palabra no produce los resultados previstos. Wow. Sí, dice que el texto debe ser, y cito, estudiado y alimentado en el corazón. Y esa frase nos obliga a detenernos en el motivo original del estudio, antes de sacar los mapas o los diccionarios. Claro, el por qué antes del cómo. Exacto. Las fuentes apuntan a un rediseño total de la palabra conocer. Toda la lección ancla su argumento en un pasaje de Juan, el capítulo 17, que define la meta suprema como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ok, pero vamos a desempacar esto, porque en nuestro idioma moderno, conocer es casi siempre sinónimo de acumular datos, o sea, en un archivo mental. Como una enciclopedia, ¿sí? Claro, alguien conoce la capital de Francia o conoce la fórmula química del agua. Es una transacción súper intelectual. Terminas el libro, cierras la cubierta y listo, ya tienes el conocimiento. Y ese es el primer gran choque cultural al que nos enfrentamos con estos textos. Si revisamos las fuentes de exégesis bíblica sobre el idioma original, vemos que la palabra griega que se usa en ese pasaje de Juan es ginoskosi. Ginoskosi. Ajá. Y esta palabra no describe un conocimiento estático en absoluto. No es un inventario de datos de trivia. Ginoskosi ilustra un llegar a conocer, pero continuo. Es una relación dinámica, progresiva, que por definición nunca se agota. O sea, es llevar el concepto de conocimiento al terreno de las relaciones humanas a largo plazo. Exactamente. Es que, piénsalo, conocer verdaderamente a una persona no es memorizar su fecha de nacimiento o su tipo de sangre. No, eso sería rarísimo. Claro, es convivir con ella a lo largo de décadas, observando cómo reacciona ante el dolor, cómo cambia de opinión, cómo se ríe. O sea, el entendimiento se forja en el roce diario. Cambia todo el paradigma. Totalmente. Y en el primer siglo, esa convivencia, ese roce diario del que hablas, se daba literalmente a través del texto mismo. Aquí es donde el comentario de David Stern aporta un contexto brutal. A ver, cuéntame. Bueno, él explica que en el ecosistema judío ortodoxo de la época, el concepto de aprender era radicalmente distinto al nuestro. Ser un estudiante, lo que llamaban un talmid o discípulo, no era sentarse pasivamente en un aula para memorizar doctrinas y pasar un examen de opción múltiple. Que es lo que hacemos hoy en día con todo. Sí, tal cual. En la tradición rabínica, estudiar la Torá tiene un propósito que, para la mente occidental, casi suena invasivo. El objetivo es volverse más santo. La inmersión en el texto busca desmantelar y reconstruir el carácter del estudiante. Uy.
O sea, la expectativa es que el texto te lea a ti con la misma intensidad con la que tú lo estás leyendo. Esa es la frase perfecta, sí. El texto te lee a ti. Pero, a ver el estudio bajo esta luz desbarata por completo esa idea de la lectura por deber. Ya no es una lista de tareas religiosas para tachar en una agenda, es construir una arquitectura relacional. Exacto. Sin embargo, aquí tengo una duda, porque hay una fricción evidente cuando llevamos este ideal a la práctica. Quien se sienta a leer estos documentos antiguos a menudo choca, y choca duro, con pasajes históricos larguísimos, leyes de pureza o genealogías que parecen no terminar nunca. Las famosas listas de nombres impronunciables. Sí, esas mismas. Entonces, si el objetivo final es la transformación del carácter y esta relación dinámica, ¿cómo evita frustrarse el estudiante con esos bloques de texto tan áridos? Parecería que no ofrecen ninguna nutrición espiritual así inmediata. Es una excelente observación. Y la verdad, parecen áridos hasta que cambiamos el lente con el que los miramos. Para un estudiante del mundo antiguo, el texto es un ecosistema completo. Cada elemento sostiene al otro. Ok. Tomemos las genealogías como decías. Para nuestra mente moderna, tan impaciente, es solo una lista aburrida. Pero dentro de la cosmovisión de ese texto, esa lista es el mecanismo que demuestra una narrativa de supervivencia. Ah, entiendo por dónde vas. Continuó, la genealogía deja de ser información inútil. Exacto, se convierte en evidencia del carácter fiel de esa deidad a lo largo de siglos. El esfuerzo mental que el estudiante hace para conectar ese linaje es el mecanismo que transforma su entendimiento. ¡Wow! Y esa mención del esfuerzo mental nos empuja directamente a la logística real del estudio, porque la lección 5 no deja este proceso flotando en las nubes filosóficas. No, baja inmediatamente a la arena de la metodología. Sí, es muy práctica. Y utiliza un ejemplo súper visual resaltando a Jesús en el Evangelio de Marcos, detallando cómo se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía a buscar un lugar desierto para orar y estar en comunión. Ajá, el famoso retiro. Claro. Y de ahí la guía extrae un principio ineludible. La transformación requiere de limitar el espacio y el tiempo. Y las fuentes históricas le dan a ese pasaje un peso fascinante. Hay que imaginar la brutalidad de la vida en el primer siglo. En una sociedad agraria, de subsistencia, el concepto de tiempo libre simplemente no existía. No había fines de semana, claro. Para nada. En el momento en que salía el sol, las demandas del trabajo físico, cuidar animales, preparar comida, eso tomaba el control absoluto de tu día. La madrugada, ese espacio oscuro y helado antes de que el mundo despertara, era literalmente la única ventana donde la quietud era posible. Claro, entonces el lugar solitario no era como un lujo para irse a meditar de vacaciones. No, era una necesidad de supervivencia acústica y mental para poder escuchar algo más allá del ruido de los vecinos y los animales. Es que es muy fácil romantizar esa imagen, ¿verdad? Imaginarnos a alguien meditando en la ladera de una colina, sintiendo la brisa del mar, suena muy poético. ¿De película sí? Pero aquí es donde se pone realmente difícil para la vida moderna. Porque para quien nos escucha hoy, que a lo mejor está atrapado en el tráfico o preparando a 3 niños para la escuela con el celular sonando sin parar, este retiro monástico de madrugada suena a una imposibilidad absoluta. Suena a ciencia ficción. Sí. Entonces te pregunto, ¿la guía realmente sugiere que este nivel de aislamiento topográfico y de horario es un requisito estricto para que el estudio valga? A ver, la respuesta corta es no. No prescribe una geografía específica ni una hora exacta, sino un principio de desconexión radical. Ok. Lo que se extrae de la lección es la intencionalidad de silenciar las demandas que compiten por tu atención. Si lo llevamos a la neurobiología moderna, se trata de evitar la fragmentación de la atención. ¿Que estamos súper fragmentados hoy en día? Exacto. El lugar solitario hoy podría ser, no sé, poner el teléfono en modo avión durante 20 minutos antes de que despierte la casa. O cerrar todas las pestañas de Chrome. Es crear una frontera artificial para enfocarse totalmente. Qué interesante verlo así. Y esta delimitación es crucial por el nivel de exigencia del siguiente paso, porque la lección 5 introduce este concepto del esfuerzo mental, y cita el libro de Isaías, diciendo que es un poquito allí, otro poquito allá. Insiste en que la fuerza mental y del alma se adquiere a través del esfuerzo. Y esa idea de que el esfuerzo o la dificultad es un requisito
va en contra de absolutamente todo nuestro instinto moderno, de buscar, no sé, resúmenes rápidos, aplicaciones prácticas en 3 pasos. Totalmente en contra. Y los textos de apoyo sobre las tradiciones rabínicas nos muestran cómo se veía este esfuerzo en la vida real. En la antigüedad, el estudio casi nunca era algo solitario en una biblioteca en silencio. Existía el sistema de abruta. Abruta. ¿Qué es eso exactamente? Era un sistema donde los estudiantes se emparejaban para analizar un texto. Pero ojo, no se sentaban a darse la razón y estar de acuerdo. Se sentaban a debatir ferozmente. O sea, se retaban. Sí. Uno proponía una interpretación y el otro tenía la obligación de encontrarle fisuras, de cuestionar cada premisa, cada raíz de la palabra. Creían que la fricción intelectual generaba calor y el calor generaba luz. ¡Wow! Ese escrutinio, ese luchar con contradicciones aparentes, ese es el esfuerzo mental del que habla la guía. Esa lucha ensanchaba la capacidad del alma. Claro, entiendo. Pero a ver, pongámonos prácticos. Uno puede tener toda la disciplina del mundo, puedes apagar el celular, levantarte a las 4 de la mañana y estar súper dispuesto a sudar intelectualmente analizando cada palabra en este sistema de abruta. Ajá. Pero el esfuerzo humano, por muy riguroso que sea, tiene un techo. Llega un punto en el que te vas a topar con un muro teológico o histórico que la pura fuerza de voluntad no va a derribar. ¿Qué pasa ahí? La lección 5 argumenta que la disciplina y el esfuerzo son los motores, pero no pueden ser el volante. Me gusta esa imagen. Sí, introduce la necesidad de un guía externo. Y para esto, la guía usa una cita súper contundente de un libro llamado El conflicto de los siglos que dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Es una afirmación fuerte. Muy fuerte. La premisa es que solo una influencia divina, el Espíritu Santo en este caso, tiene la capacidad de iluminar lo que es fácil de comprender y, más importante, de evitar que la mente se desvíe en las verdades más complejas. Es una colaboración. El humano pone el sudor cognitivo y la asistencia divina da la percepción real. ¿Sabes? La analogía que me viene a la cabeza es la de intentar armar uno de esos muebles complicadísimos en una habitación totalmente a oscuras. Uy, sí. Una pesadilla. Total. Puedes tener todas las piezas organizadas en el suelo, que serían los versículos, el contexto, la voluntad de trabajar. Pero si en una luz encendida, que representaría esta influencia del Espíritu Santo, estás uniendo piezas a ciegas y a la fuerza. Exacto. Y no solo eso, además de la luz, necesitas el manual de instrucciones y las llaves correctas, que vendrían a ser las herramientas prácticas. Porque, a ver, aunque tengas la luz encendida, si intentas clavar un tornillo con la mano, el resultado va a ser un desastre, o te queda la repisa al revés. Esa mecánica de ensamblaje ilustra perfecto lo que la lección llama una bendición doble. La luz de la asistencia divina es la primera parte, pero la segunda es el uso deliberado de herramientas. Claro. La guía te dice: abandona la lectura superficial. Usa concordancias, diccionarios bíblicos, lecturas paralelas como El Gran Conflicto o El Deseado de todas las gentes, para tener un mapa histórico. Y nuestros textos de apoyo académicos, como la Introducción al Nuevo Testamento de Boring, demuestran que conocer el mundo helenístico es literalmente la llave que evita que armemos el texto al revés. A ver, detengámonos en esa idea de armar el texto al revés, porque suena muy académico. ¿Cómo actúa exactamente una herramienta, digamos, un diccionario de griego, para prevenir eso en la mente de una persona común que solo busca un poco de dirección para su vida? Bueno, actúa eliminando nuestro sesgo moderno. Evita que le impongamos nuestra visión del siglo XXI a un documento que tiene 2000 años. Danos un ejemplo de eso. El comentario de David Stern es el ejemplo perfecto. Él señala que, si leemos el texto sin usar estas herramientas de contexto judío, es facilísimo malinterpretar las disputas que tenía Jesús con los líderes religiosos de su época. Claro, parecen peleas a muerte. Exacto. Sin el marco histórico, parecen ataques contra el judaísmo mismo, y sabemos que eso históricamente derivó en antisemitismo y tragedias. Pero cuando usas la herramienta correcta y entiendes cómo funcionaba el debate interno rabínico, te das cuenta de que no es un ataque desde afuera. Es una discusión familiar. Exactamente. Es una profunda discusión interna sobre cómo aplicar la Torá. Entonces, usar herramientas no vuelve la lectura un ejercicio frío y académico. Al contrario,
previene que inventemos significados peligrosos y le da una solidez enorme a la experiencia espiritual. Me encanta eso. O sea, la asistencia divina da la luz y la herramienta histórica da la precisión. Esa sinergia desarma por completo esa falsa dicotomía de que o eres intelectual o eres espiritual. Tal cual, ambos motores tienen que funcionar al mismo tiempo. Y la lección 5 cierra esta idea con una metáfora agrícola muy bonita, tomada del Evangelio de Marcos. Dice que primero brota la hierba, luego se forma la espiga y solo al final aparece el grano lleno. Es una descripción del tiempo y de la paciencia, ¿no? El proceso de cultivo es la antítesis de la inmediatez. O sea, tú no puedes gritarle a una semilla para que crezca más rápido. Ni la puedes inundar con el agua de todo un año en una tarde. Se ahoga, claro. Requiere absorción gradual. El grano lleno de entendimiento es el resultado de años de ese esfuerzo repetitivo, de ese un poquito allí, otro poquito allá. Bueno, si sintetizamos la montaña de perspectivas que cruzamos hoy, partiendo de la lección 5 y sostenida por la historia y el idioma, vemos que emergen 3 pilares fundamentales para acercarse a estos textos sagrados. Así es. El primer pilar es el cambio de objetivo. Dejar de buscar información pasiva y empezar a buscar esa relación continua, el famoso ginóscose. Ajá. El segundo pilar es el entorno y el esfuerzo. Crear ese espacio de desconexión radical, de silencio, que permita el sudor intelectual. Y el tercer pilar sería esta dependencia colaborativa, ¿no? Buscar la luz del Espíritu Santo, pero combinada siempre con la diligencia de usar diccionarios y contexto para no torcer las palabras. Exacto, la luz y las herramientas juntas. Y todo esto nos recuerda una promesa muy linda que aparece en el Salmo 119, que describe este conocimiento destilado a través del esfuerzo como algo más dulce que la miel. O sea, se vuelve parte del tejido mismo de la persona. Una transformación completa. Pero, a ver, observando todos estos inmensos requerimientos de esta metodología antigua, hablamos de aislamiento, paciencia, la fricción del debate, la lentitud del cultivo agrícola. La verdad es que es imposible no observar nuestra realidad contemporánea con bastante preocupación. Y este es el pensamiento que quiero dejar flotando hoy. Uy, sí. Es un desafío directo a cómo vivimos hoy. Es que hoy operamos en una cultura definida por el escaneo rápido. Nuestros ojos saltan sobre pantallas brillantes, buscando viñetas. Nuestros cerebros están entrenados para consumir ráfagas de 15 segundos en redes sociales y demandar un golpe de dopamina inmediato. ¿Verdad? 3 segundos, la borramos. Exacto. En la antigüedad la fricción era el gimnasio de la mente. Hoy es un error de sistema. Entonces el dilema es profundo. Si la transformación del carácter que prometen estos textos depende absolutamente de la lentitud, del esfuerzo sostenido y de la meditación profunda, ¿cómo está afectando esta atrofia de atención a nuestra capacidad para experimentar lo trascendente? Es una gran pregunta. O sea, neurológicamente hablando, estamos perdiendo la elasticidad necesaria para soportar el peso de un estudio genuino. Es una interrogante inquietante. Estoy segura de que da para meditar muchísimo tiempo después de que termine este análisis y el silencio regrese a la habitación. Definitivamente. Hay que masticar esa idea. Así es. Y bueno, ha sido un verdadero placer desempacar todo esto. Nos encontraremos en la próxima oportunidad para seguir descubriendo los mecanismos ocultos detrás de lo que creemos conocer. ¡Hasta la próxima!